Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. Bienvenidos a Conectados en la Red número 21. Hoy tenemos invitado a Isaac López desde la ciudad de Mérida. Antes de introducir el tema de la investigación y del trabajo que se está realizando, quiero insistir a nuestra audiencia a que se suscriba al canal. Es importante para tener nuestra URL propia. Ya nos estamos acercando a la cantidad de suscriptores, así que contamos con ustedes porque el proyecto, todos formamos parte de este proyecto. Así que bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a Isaac López, profesor de la Universidad Los Andes, en la ULA, en Mérida. Y el pretexto de nuestra conversación de hoy es la publicación reciente de su libro que se llama Memorias y Nostalgias, Nuevas Crónicas del Oro y Paraguaná. A quienes conocen Isaac en el mundo historiográfico venezolano, él es un defensor del tema regional y desde una perspectiva de análisis amplia y diversa nos ha introducido en lo que es la historia de Falcón, especialmente de Oro y de Paraguaná. Así que bueno, para mí es un placer hoy presentar a Isaac y bueno, sin más preámbulo quiero ya introducirlo y comenzar a hablar de este libro que nos reúne hoy. Adelante, Isaac, bienvenido. Bueno, un placer ahora participar de este espacio y conversar sobre estos proyectos que son parte del trabajo que adelantamos tanto en Mérida como en Paraguaná por la memoria, la historia. Este libro es un pretexto para volver sobre la historia venezolana desde la perspectiva regional, un libro digital que contiene 87 crónicas divididos en 2 volúmenes con alrededor de 100 fotografías, tanto tomadas por nosotros como fotografías del siglo XIX, XX y XXI, una larga mirada a un espacio regional venezolano muy particular, porque bueno, apostamos o nos debatimos entre la memoria y la nostalgia, y yo soy un nostalgioso del mar, vivo muy lejos del mar, aunque el mar siempre está ahí y siempre me espera, y hablar del mar es hablar de 1000 caminos que se bifurcan en esa rosa de los vientos que es Paraguaná, y que tiene que ver con Holanda, y que tiene que ver con Francia, que tiene que ver con ese mundo del Caribe que rodea a Paraguaná. En este caso, entonces, el libro es también un guiño a un trabajo que para mí es muy importante del profesor Ildefonso Leal, que se llama Nuevas Crónicas de Historia de Venezuela, publicado por la Academia Nacional de la Historia en los años 80, y es una excusa para recoger trabajos más amplios, trabajos que aquí se resumen, vetas de investigación que quedaron por el camino, en el entendido de hacer un trabajo para un público más amplio, no especializado, y es una recopilación entonces de crónicas, algunas pequeñas, algunas más amplias, que tienen que ver desde los testimonios de los pueblos caquetíos y su contacto con los europeos, hasta los testimonios arqueológicos presentes en la región coreana, hasta la actualidad en la zona de Paraguaná, que la han proyectado recientemente, hasta la calamidad y padecimientos que hoy viven esa región. Eso desde una larga perspectiva, insisto, de la historia para un público general, que por supuesto pasa también por los requerimientos que uno siempre tiene de la seriedad, de la responsabilidad, de lo que es el escribir para el espacio público. Y en este caso estos 2 libros que llevan el mismo título, es un mismo libro dividido en 2 volúmenes, ha contado con el apoyo de José Gregorio Vázquez y editorial La Castalia, una empresa que además aquí le suma calidad gráfica al trabajo y hace del trabajo una cuestión realmente hermosa y disfrutable, que es lo que uno como historiador aspira, que quien lea tu trabajo se acerque a través de la imagen a lo que tú estás narrando, lo que tú estás contando.
Es un libro que también tiene la influencia del libro de crónica latinoamericana del poeta Darío Jaramillo Agudelo. Es una especie también de homenaje a ese libro, por supuesto con la ambición que siempre uno tiene de ser un buen historiador y en este caso de escribir bien para el público en general. Eso es esta apuesta, que se llama así, entre de memorias y nostalgia. Yo apuesto por la memoria, no creo en la historia como pasadismo, como llorona, creo en la historia como reflexión, como conciencia, como soporte para emprender proyectos y una vida mejor. Pero sé que vivimos en una sociedad que se debate en eso, entre la memoria y la nostalgia, la remembranza, la ensoñación, la idealización del pasado, y entonces este libro intenta un acercamiento a esa larga historia regional, insisto, desde esa perspectiva, así que no termina en el norte geográfico exacto del Cabo de San Román o de Churuguara, Barquisimeto, sino que es todo el mundo de lo que significan las relaciones de esa región con el Caribe. Y eso me parece importante porque es esa relación de inmigración, de caminos de agua, lo que hizo realmente a un ser cultural del paraguanero, que es lo que a mí me interesa reflejar en mi trabajo. Ese estudio es un canto también a la emigración, Isaac. Es decir, hablas de la inmigración y hay crónicas que tengan también que ver con la emigración de venezolanos a Curazao, por ejemplo, que es tanta últimamente. Sí, es un viaje doble siempre. Bueno, nos llamamos Isaac, pudiéramos llamarnos Isaac Abraham Leví Maduro. Nos llamamos también los paraguaneros Dumont, Tremont, Escarbay, Blanchard, es decir, podemos ser también franceses del Caribe, nos llamamos Arens, Laclais, Weffer, somos holandeses del Caribe entonces. Y entonces, por eso decía que no se restringe a un asunto geográfico de historia regional, esa concepción de la geografía cerrada, sino al contrario, el caso de Paraguaná ejemplifica que a través de los siglos Paraguaná se contactó por esos caminos del Caribe con todo el mundo europeo, de lo que fue las relaciones. Hay allí trabajo sobre la comunidad judía de Coro, por supuesto, sobre las familias judías de esa comunidad. Hay trabajos sobre novelistas cuyas familias procedían de Aruba. Hay trabajos sobre esa presencia de franceses en Paraguaná, en algunas zonas en determinado momento, así que es un libro que atiende a esa constante emigración y ese constante intercambio que hizo a Paraguaná desde siempre con su relación con el Caribe, una relación que por supuesto no se ha atendido, una relación que los políticos no supieron aprovechar ni para la economía ni para el turismo, pero que nosotros desde la cultura tenemos que reivindicar porque es una de las formas de entendernos y de comprendernos a nosotros mismos en esa región. Entonces, es un libro que atiende a eso, atiende a esos caminos de agua y a esa inmigración que significó la relación con el Caribe. Hay trabajos como, por ejemplo, que siguen la ruta del profesor Ramón Ascurua sobre lo que fue el comercio de mulas en Coro en el siglo XVIII y todo lo que eso significó para la mezcla que hoy somos. Pues. Entonces, sí es un libro que atiende a esa diversidad y a esa complejidad que es el hombre de Coro y Paraguaná. Claro. Ahora, este proyecto ya tú lo venías armando pues desde hacía tiempo. Sin embargo, la cuarentena produjo que saliera en ese instante. ¿Cómo fue ese momento de COVID-19 para la publicación de ese libro, Isaac? Sí, es un proyecto que se viene armando porque, digamos que es mi preocupación en la escritura pública, y en este caso para escribir en Facebook. Yo he utilizado esa red social para difundir contenidos
insisto, atendiendo a los criterios de lo que significa la escritura allí, pues en tiempos en los que el espacio de la lectura es menor, en tiempos en los cuales se privilegia lo gráfico en relación al texto. Entonces la idea era publicar pequeñas crónicas, pequeñas notas en Facebook que se fueron recopilando a lo largo de 10 años, más otros ejercicios que había publicado en periódicos de la región. Y bueno, en este encierro obligatorio se planteó, conversando con los compañeros, la necesidad de reunir todo esto, darle un cuerpo, mejorar cada una de las crónicas y publicarlo entonces como con un sentido general. Por eso en el tomo 1 hay toda una reflexión sobre la utilización que puede hacer, las ventajas que da en una red social como Facebook para el historiador, y cómo el historiador puede aprovechar eso en tiempos en los cuales la historia es todo y hay tanta superficialidad. Bueno, nosotros apostar a lo distinto, a la historia en la cual creemos, con seriedad, pero sabiendo también utilizar esos medios. Entonces, creo que esa experiencia es lo que produce este libro, por parte de la reflexión sobre cómo utilizar esa red social. Y bueno, el tomo 1 tiene una presentación de Miguel Ángel Campos, el tomo 2 tiene una presentación de Ildefonso Méndez, gente que lo conoce también nuestro trabajo desde hace mucho tiempo, y bueno, podrían ser quienes valoraran el trabajo en conjunto que presentamos y que, te repito, va desde los testimonios de los pueblos caquetíos y de los testimonios arqueológicos, lo que fue todo el trabajo de Cruchen y de otros en Falcón, hasta, bueno, lo que es la hora actual de calamidades y de noticias, algunas bastante lamentables, que nos llegan desde esa región. Claro, claro. ¿Y hay un tercer volumen, Isaac? ¿Estás pensando en un tercer volumen de Memorias y Nostalgia? De repente salen por allí, como te digo, como uno no piensa el libro de alguna forma fue surgiendo. En este caso, hay como para un tercer volumen, sin lugar a dudas que lo hay, porque además uno ha venido trabajando muchos temas que han dejado para poder seguir trabajando. Magnífico, magnífico. Ha sido excelente esa iniciativa, además también de ir publicando poco a poco por la red social de Facebook, que yo comparto. Ese es un tipo de audiencia que también necesita conocer las investigaciones que hace un historiador y cómo se democratiza ese tipo de conocimiento y sobre todo se difunde. Así que me parece excelente el uso de cualquier red social para este momento, sí, para el trabajo que nosotros realizamos. Quizás... Sí, yo siento que hay una responsabilidad en eso, ¿no? Claro, que claro. Es una responsabilidad para nosotros, porque bueno, nuestra formación es para el artículo especializado, para la publicación especializada, para el evento de la especialidad, pero no para el público común, y ahí te exige el medio otro lenguaje, otro discurso, y nosotros tenemos que ser también respetuosos con ese público general. Público general que está bombardeado por los medios de comunicación, con una serie de informaciones, un país de falsas memorias, un país donde la historia se debate con tanta libertad, a pesar de todo, en el espacio público. Bueno, nosotros tenemos que ser responsables como profesionales con la información que damos. Por supuesto, por supuesto. Isaac, tú tienes muchos años trabajando como profesor en la Escuela de Historia. Ese trayecto académico ha tenido muchas etapas. ¿Cómo ha sido ese viaje de Isaac de Mérida a Paraguaná, Coro, Paraguaná, Mérida? ¿Cómo has relacionado ese trayecto académico con la vida para el desarrollo de este tipo de trabajos, por ejemplo? Sí, hablábamos de una vinculación y de un trabajo social. Yo comencé ese trabajo como a los 3 semestres de haber empezado a estudiar historia aquí en Mérida. Comencé a trabajar en Falcón con un grupo comunitario. Comenzamos a hacer teatro y a proyectar incluso la historia a través del teatro en Paraguaná, a través de un proyecto que se llama el Grupo Cultural Tiquiba,
que bueno, tiene toda una trayectoria en Falcón, de obras de teatro, de publicaciones, de calendarios sobre casas de actos, sobre gastronomía, sobre historias de pueblos, sobre iglesias. Y además de eso tiene un trabajo, fueron quienes me ayudaron en su momento cuando propuse el proyecto de creación del Archivo Histórico de Paraguaná. Un grupo de gente que se abocó a trabajar conmigo en eso que hoy es el rescate de la memoria documental de Paraguaná. Al mismo tiempo yo era estudiante de historia y me estaba vinculado a un grupo académico político de la Escuela de Historia, un grupo estudiantil, y eso me permitió conocer, diagnosticar lo que era la Escuela de Historia de la ULA. Y luego fui preparador de la cátedra de Paleografía y Archivo, así que de alguna forma se fueron uniendo mis preocupaciones por el patrimonio cultural, por el patrimonio documental, por la memoria histórica, y bueno, fui preparador de paleografía, hice seminarios que me pidieron como tema de tesis de grado hacer una evaluación sobre la producción historiográfica de la región coreana. Eso es mi tesis, conjuntamente con el aporte de 7.200 referencias de lo que hay en el Archivo General de la Nación para la época colonial sobre Coro, y con eso me gradué de licenciado en Historia. Y luego eso me abrió la posibilidad, la oportunidad de un plan de formación en el área de paleografía y archivos, porque la profesora Gloria Caldera se estaba jubilando y me tocaba entonces, sí, se abrió esa posibilidad de que yo me formara durante 3 años en el área, y bueno, eso fue una oportunidad de poder conocer lo que era, a través de cursos en España o en México, lo que era el sistema archivístico español, la 7ª Escuela de Archivos para Hispanoamérica, una experiencia enriquecedora, formadora en España, luego una pasantía de 3 meses en el Archivo General de la Nación en México, luego conocer aquí en Venezuela, desde el acervo histórico del Zulia hasta el archivo histórico de Guayana, recorrer todos esos archivos y conocer lo que era la red de archivos venezolanos, más pasantías aquí en los archivos de Mérida. Eso me sirvió para tener una visión general de los archivos, y luego, bueno, fui a concurso por esa cátedra en el año 2001, no es tanto tiempo tampoco, apenas 19 años que soy profesor de la Escuela de Historia, y ha sido una experiencia, bueno, de lo que es la responsabilidad de formar a nuevas generaciones de historiadores. Yo soy un mortificado, para si mortifico no vayan a culparme, como en la canción de Silvio Rodríguez. Ese es mi lema principal como profesor universitario. Eso me llevó entonces... Sí, eso me llevó entonces, luego entonces, en el año 2008, cuando se propuso por ley la ley de servicio comunitario del estudiante universitario, junto al profesor Robinson Mesa propusimos entonces el proyecto sociocomunitario, que es uno de los 14 proyectos de la Escuela de Historia. El nuestro se llama Preservación del Patrimonio Documental Venezolano, y se dirigía fundamentalmente al trabajo en el Archivo General del Estado de Mérida, es decir, a apoyar, a ayudar a la organización de ese archivo. De esa experiencia, entonces, donde han pasado alrededor de 100 estudiantes de la escuela, se amplió entonces a muchachos de Trujillo, de Táchira, que querían realizar sus trabajos de servicio comunitario en sus comunidades, que se les apoyó desde aquí. Y luego también entonces nosotros teníamos este proyecto del archivo de Paraguaná, y allí había la documentación de mayor data, de más vieja, sin identificar. Y bueno, propusimos a la escuela que se pudieran desplazar a estos estudiantes desde Mérida a Paraguaná, y se desplazaron entonces 30 estudiantes entre 2009 y 2015 a realizar trabajos de identificación documental allá. Se lograron hacer 3 tomos de catálogo que va de 1801 a 1940, y son un total de 9.030 documentos fichados, es decir, son 9.030 documentos identificados por estos estudiantes, que dan cuenta de una serie de temas de mucho interés para la historia regional coreana, y bueno, como te decía, en la amplia región que
Coro a través del Caribe y, por supuesto, en las zonas limítrofes de los hoy estados Lara y Zulia. Eso es nuestra experiencia de lo que es la cátedra de paleografía, con respecto también a la organización de archivos y a la sensibilización de los estudiantes, que ha sido fundamental desde que se fundó esa cátedra en el año 65, tal vez está cumpliendo 55 años de fundada. Ha sido una de las líneas también fundamentales de la Escuela de Historia de la ULA, la sensibilización de sus estudiantes por la defensa del patrimonio documental del país, que sabemos que no es un tema de gran interés ni para la sociedad ni para los administradores del país. Claro. Esos 3 tomos de la catalogación de los 9.030 documentos, ¿lo tienen publicado? ¿Está disponible en algún lado? ¿Cómo accede a ello un investigador interesado? Eso está publicado en la Rex Academia y también lo tiene el portal del Archivo General de la Nación a través del profesor Fabricio Vivas y del Centro Nacional de Historia a través de los profesores Luis Pellicer y Pedro Calzadilla. Todos ellos montaron eso, se lo hicimos llegar y ellos montaron eso, está en las 3 partes, puede conseguirse en la internet esos 3 tomos del catálogo realizado por nuestros estudiantes de aquí de la Escuela de Historia de la ULA. Magnífico. Isaac, ¿y cómo fue esa experiencia del servicio comunitario? Es decir, que salieron los 3 tomos de lo cual me estás hablando, pero también salieron algunas tesis, ¿no? Algunas tesis para la propia Escuela de Historia. Sí, bueno, fue una experiencia vivencial única. Entonces, lo que lleva 30 estudiantes a través de 5 años, sin contar con el apoyo de entes locales, porque no teníamos el apoyo de la alcaldía ni de la gobernación de Falcón, ni mucho menos. Tuvimos hasta cierto punto el apoyo de algunas instancias de la universidad, menos de la propia oficina de servicio comunitario que de servicios generales. Por ejemplo, el comedor universitario, que cuando eso podía ayudar. Pero sí tuvo una gran receptividad de parte de la comunidad, de las comunidades de Paraguaná, que bueno, lo mismo apoyaban a esos muchachos desde llevarles comida hasta llevarles un sábado en la tarde una caja de cerveza, para que esos muchachos tuvieran ánimo de trabajar en medio de aquel calor paraguanero. Además, bueno, fue una experiencia para que ellos conocieran también a la gente de Paraguaná y hubo una relación con lo que era la gente. A mí me parecía que el servicio comunitario no podía ser solamente ellos encerrados revisando papeles, sino que tenían que conocer aquella subregión venezolana. Eso sirvió para que se compenetraran con la región y algunos de ellos, por supuesto con los que había más empatía, más cercanía, de mi parte como profesor y como posible tutor, bueno, aquí están estos temas, me parecen interesantes, ¿qué dicen ustedes? Y bueno, 5 de ellos decidieron apostar por trabajar conmigo y por trabajar un tema de una historia regional que no tenía que ver con ellos, porque eran muchachos de Mérida, todos 5. Sin embargo, hubo una compenetración, viajaron más de una vez a Falcón a conocer los lugares que nombraban los documentos, saber qué era Baja Barboa, de donde salían embarcaciones de mulas para Kingston, Jamaica, o Adícora, de donde salían embarcaciones de burro para Willemstad o Oranjestad. Entonces, bueno, esa relación me pareció fundamental de esos muchachos y de allí salieron 3 tesis, una de David Chacón y Pablo Moreno sobre la influencia de uva en Paraguaná en el siglo XIX, una de Yasa Echenique sobre el gilito en Paraguaná entre 1840 y 1850, y otra de Jessica Aponte y de José Alejandro Dávila sobre la familia Delgado, una familia de importancia en el siglo XIX paraguanero. Las 3 publicadas, las 2 primeras como libros, alguna financiada por instituciones de Falcón, y otra con el más reciente número de presente y pasado, salió un artículo sobre historia de familia de Jessica Aponte y de José Alejandro Dávila. Ya, entonces ha estado todo conectado, el servicio comunitario, tu trabajo en la universidad
la paleografía de los archivos, es decir, ha sido un trabajo conjunto, lo cual implica una coordinación, no solamente personal, sino también de un grupo de trabajo cohesionado. Eso en realidad se celebra, me gusta mucho que sea de ese modo. Isaac, el trabajo de paleografía que tú has hecho en la universidad, lo has vinculado a los archivos de la ciudad, pero también en los archivos de Falcón. ¿Qué trabajos de tesis han salido en relación concreta a los archivos? Ha sido un trabajo que no solamente ha sido Mérida, Falcón, y cuando hablo de Mérida no solamente la ciudad de Mérida, también se ha trabajado en ciudades de Mérida como Ejido o como El Vigía, que han organizado su archivo, y de allí también han salido tesis no tutoriadas por mí, pero sí han salido tesis que primero dan cuenta de esos archivos, de la importancia de esos archivos, y en segundo han utilizado documentos para temáticas como la del ferrocarril Mérida El Vigía, etcétera, la producción de café en los Andes venezolanos, tesis que han tutoriado otros compañeros de la Escuela de Historia y que pueden localizarse a través de los listados de tesis que hemos publicado en la revista Presente y Pasado, que dan cuenta de lo que ha sido la producción de tesis de la escuela desde los años 70 hasta 2014-2015. La región de Mérida fue una región con mucha influencia indígena y he notado que muchas tesis de Mérida han tocado el tema de los archivos eclesiásticos y civiles que hay en la región para estudiar la temática indígena, lo cual me parece importantísimo para dar una visibilidad de la diversidad de sujetos sociales que existen dentro de la historia de Venezuela. Sí, mira, hemos hablado de dos líneas de la Escuela de Historia de la ULA, que es la línea de historiografía y la línea de los archivos. Yo incluiría también una tercera línea, que es la línea de la memoria oral campesina de Mérida, que fue una línea que tuvo gran impulso y difusión de parte de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño y su equipo, tanto plasmado en el Museo de la Universidad de los Andes como en el boletín antropológico, que ya supera los 100 números, imagina, y también en tesis de grado. Han utilizado no solamente los archivos, quizás en menos proporción los archivos religiosos, que siempre son un problema. Aquí en Mérida, su revisión es totalmente antidemocrático, el sistema del archivo arquidiocesano de Mérida, fatal como servicio al público. Se ha centrado sobre todo en la oralidad andina, cuestión que me parece de mucha importancia, en vincular al campesino andino con su pasado indígena, y con la revisión del Archivo General del Estado de Mérida, donde hay una serie de documentos de resguardos indígenas, de procesos de distinta naturaleza hacia los indígenas, y donde están muy presentes lo que es eso, además, bueno, de las colecciones que más se han utilizado aquí, que son la llamada colección Ciudades de Venezuela y colección Los Andes, que es el trabajo que hizo Nectario María en el Archivo General de India, y que han sido bastante sobreexplotadas en el caso de las tesis nuestras. Por eso también valdría la pena ya hacer una revisión crítica historiográfica de nuestra producción de tesis, hacer señalamientos críticos sobre lo que hemos hecho en estos años en los cuales ha funcionado la tesis como requisito para salir de la carrera. Claro, claro. Ese es un trabajo que está por hacerse en las universidades, en las escuelas de historia, tanto en Mérida como también aquí en la de Caracas y en la que hay. Ahora, Isaac, hay otro tema fundamental dentro de este trayecto académico que tú has tenido, y es el de la revista. En este momento tú estás como editor de la revista, pero has formado parte de ella desde hace muchísimo tiempo. También la revista, como tú mismo señalabas hace un rato, es una expresión de la Escuela de Historia. ¿Cómo ha sido esa fusión de la publicación de la revista y el trabajo académico?
Bueno, presente y pasado en la revista de la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes, bueno, muestra, como siempre decimos, las luces y las sombras de la escuela. Y yo diría que también las luces y las sombras de lo que es el ambiente historiográfico nacional e incluso latinoamericano, porque hay una importante presencia de historiadores latinoamericanos a lo largo de sus páginas. Yo soy parte de la promoción que creó esa revista en el año 96, aunque yo no estuve entre sus fundadores. Yo, digamos que fue la revista surgió con un propósito, ciertos lineamientos, y uno de esos lineamientos era que publicaran estudiantes y que publicaran recién egresados. En el año 96 yo estaba recién egresado de la Escuela de Historia. Uno de los temas polémicos de mi tesis de grado había sido la construcción historiográfica del personaje de Josefa Camejo, cómo la historiografía coreana se había inventado tal personaje para la independencia, para poder figurar en la magna gesta de la historiografía nacional. Y entonces, bueno, yo soy mi trabajo está allí, soy el primero en publicar como recién egresado. A partir de entonces, han pasado ya, vamos para 50 números. A partir de 2011 yo entro como coordinador y hace año y medio soy el editor de la revista Presente y Pasado. Y bueno, ha habido una continuidad, ha habido una evolución afortunadamente, para bien, y seguimos en ese empeño de posicionar y de hacer cada vez mejor a Presente y Pasado en el ámbito historiográfico nacional e internacional. Creo que eso muestra la escuela. Esos 50 números, ¿cómo lo van a celebrar? Lo vamos a celebrar. Si se puede. Sí, claro. Es toda una fiesta, Dora, y lo sabes tú que conoces la historiografía venezolana, la importancia que para nosotros significa, sin mayores aportes económicos en un tiempo de tanta crisis para la universidad, llegar a 50 números. Eso es solamente posible gracias a los equipos de trabajo de la Escuela de Historia a lo largo de estos 50 números, y lo vamos a celebrar precisamente con un número monográfico dedicado a Mariano Picón Salas, por supuesto, el gran historiador merideño, el gran historiador y pensador venezolano. Es un número monográfico coordinado desde Japón por el profesor Gregory Zambrano, que reúne un número importante de firmas para celebrar a Picón Salas, celebrar la historia y celebrar a Presente y Pasado. Conjuntamente vamos a hacer la edición del índice acumulado de los 50 números de la revista, con una presentación del profesor Robinson Mesa, que es el director fundador de la revista, que va a hacer también un balance de lo que ha sido Presente y Pasado a lo largo de estos 50 números, y va a tener acceso a los investigadores, no solamente del importantísimo material que va a significar ese trabajo que realizó el profesor Gregory Zambrano, sino también con ese índice acumulado donde los investigadores van a poder acudir para seguir cualquier tema que sea de su interés. Eso creo que así es que los académicos y los historiadores tenemos que celebrar motivos como este. Así es, así es. Y en el ámbito historiográfico venezolano, así como Presente y Pasado va a cumplir su número 50, también habría que reconocer una revista como Tierra Firme, que también tuvo que luchar en el tiempo con muchísimos escollos de carácter económico, político, problemas internos, que también llegó a tener, y tiene todavía, una proyección en número bastante significativa. Es decir, que hablando de 2 publicaciones en el área de historia, solamente me refiero en el área de historia, y ahí tenemos para balances historiográficos, de cómo se han venido moviendo las temáticas y la participación docente y de investigadores en el ámbito de estas publicaciones. Así que lo celebro enormemente, y bueno, ya revisaremos ese estudio, ese número dedicado a Picón Salas. Bueno, Isaac, hay un tema importantísimo que debemos tocar en esta conversación. Hemos hablado de tu trayecto académico, hemos hablado de tu cercanía
a Coro, Paraguaná, Falcón, de tu desempeño en el mundo académico. Hemos hablado de las nostalgias, hemos hablado de las memorias. Ahora vamos a hablar de la lucha armada. Un tema aquí importantísimo de conversar es ese trabajo de investigación que estás desarrollando. Cuéntanos de ese trabajo, Isaac. Cuéntanos. Bueno, ese trabajo significa para mí un reto. Es un tema que siempre he venido trabajando, que siempre ha sido de mi interés. Preseminario, la materia de preseminario 2 en el año 1985 pedía como finalización de semestre el entregar un proyecto de investigación. Mi proyecto de investigación fue sobre la lucha armada. En el 2020 sigo con la lucha armada, así que ha sido un tema de largo aliento en mi interés. Por realización del doctorado en Historia en la Universidad Católica y gracias a encontrarme allí a dos profesoras que me estremecieron en mi condición de historiador y me hicieron ponerme serio, llamada Dora Dávila y Yaxalí Hernández, encaucé mejor mi trabajo sobre la lucha armada. Hoy sigo trabajando en eso con una serie de materias. Tuve sí que restringir lo que era la ambición, que era trabajar sobre el tema general de la lucha armada, a trabajar sobre la lucha armada en Falcón. La realidad del país me llevó de vuelta a rescindir el trabajo, a llevar el trabajo hacia la región, y es un trabajo que tiene que ver con violencia y con desarrollo. Son los temas que se cruzan para trabajar cuál es el proyecto de esa naciente democracia en Falcón y cuál es el proyecto armado que se gesta no solamente en las montañas de Falcón, sino también que se gesta en todo lo que es Punto Fico, la zona de las distintas zonas de Falcón con respecto a la lucha armada. Es un proyecto de investigación que ha tenido desde recogida de historia oral en la Sierra de Coro, en algunos pueblos de Falcón. He recogido también memorias de los gobernadores, he recogido testimonios de los guerrilleros, he recogido lo que son el examen, por supuesto, de la bibliohemerografía, y estoy en una fase que significa, bueno, sintetizar toda esa información guiado por la nueva historia política y por la historia social, para hacer un trabajo que aporte en el conocimiento y acerque a la comprensión de lo que fue el proyecto de la lucha armada, un proyecto que se inserta en lo que es la Guerra Fría, el conflicto bipolar del momento, el problema del guerrillerismo latinoamericano del momento, a partir de la Revolución Cubana, con la realidad de lo que era la política venezolana de Betancur y León, su proyecto político, pero también económico y social, con lo que eran las propuestas y realizaciones y actividades de la guerrilla y de la subversión armada en Falcón. Ese es mi tema, en el cual sigo trabajando y espero pronto presentar resultados de ese esfuerzo. Isaac, la lucha siempre ha sido armada. Es decir, ¿cuál lucha y cuáles armas? Es decir, cuando uno dice la lucha armada, inmediatamente viene un imaginario que nos imaginamos a unos guerrilleros con rifles, con pistolas, es decir, ese es el imaginario. Pero me pregunto, de acuerdo a tu trayecto, lo que has venido haciendo, en Falcón la lucha no siempre ha sido armada. Es decir, ha habido muchísimos tipos de armas. No, ni en Falcón, ni en Venezuela, ni en América Latina, ni en el mundo ha sido solamente con armas. La idea, la palabra, lo que es la circulación de discursos es sumamente interesante para ver cómo se forja una lucha a través de las mentalidades. Por eso estos trabajos recurren a una serie de perspectivas, porque tú no puedes
centrarte en una sola, porque la riqueza que contienen los temas te da para una mejor aproximación, más amplia aproximación. Entonces no es solamente el tipo en una montaña con un fal, es también lo que es la guerra que tú vas a conseguir en los artículos de prensa, en la posición de la iglesia, en los políticos locales, en los manifiestos estudiantiles, y ahí hay una serie de discursos que uno tiene que atender para poder realmente aproximarse a una lucha que es armada, pero no solamente armada de fusiles, también es armada de ideas y armada de intenciones, que eso no hay que perderlo de vista. Claro, claro. Ahora hay un Isaac, que es el mismo Isaac, en Memorias y Nostalgias, y en el trabajo de la lucha armada también hay otro Isaac, ¿no? Antonio Tabucci decía que éramos una confederación de almas, que uno no es solamente una sola persona. Por eso es que siempre no hay que perder la perspectiva de nosotros, y nosotros somos mucha gente. Yo creo en eso que dice Tabucchi, y aunque también creo en alguna expresión del maestro Luis Beltrán Prieto en una conversación con Nelson Hipólito Ortega, que al hombre no podía dividírsele, también creo que somos muchos, y creo que en ese doble ser nos debatimos siempre. Yo creo que está también el Isaac que intenta comprender lo que pasó. A mí me interesa comprender la posición del gobernador Pablo Saer, gobernador de Betancur, designado por Betancur como su representante en Falcón, a defender al gobierno de la democracia. Pero también me interesa comprender a su hijo, un muchacho guerrillero montado en las montañas de Falcón, combatiendo contra el gobierno que representaba a su papá. Eso a mí me parece el conflicto generacional importante, imprescindible también allí, y no me voy a circunscribir al fascinante mundo guerrillero que hasta ahora se ha privilegiado. Claro, claro. Me interesa también comprender la visión del partido de gobierno, de los partidos que defendían al gobierno de Betancur y al de Leoni, pero me interesa también acercarme al mundo de la guerrilla y al mundo de la subversión, pues. Entendiendo que estoy acercándome en un momento de la historia venezolana y de la circunstancia nuestra en que hablar de izquierda es hablar de lo peor de este mundo, contra el cual van todos los apotegmas si tú hablas de izquierda, pero a mí no me interesa ese debate porque no me aportan la comprensión de lo que yo quiero comprender, que es el momento dado de la historia falconiana, venezolana y latinoamericana de los años 60. Y por supuesto que ese mismo Isaac está en la intención de este libro, que apuesta es a la memoria y no a la nostalgia, porque quiere la memoria como fundamento de acción, como conciencia, como necesidad de que el venezolano tenga una memoria de su historia que le sirva para un proyecto de futuro, para un mejor futuro, para sobrepasar esta hora de calamidades en la que todos estamos metidos. Entonces, creo que ahí está ese mismo Isaac López que intenta ser historiador y que es un gran mortificado. Isaac Abraham López. Y de la influencia sefardí, ¿cómo es eso en esa familia? Hay una historia allí que viene del propio Falcón. Sí. Claro. Mi tatarabuelo era un judío llegado de la comunidad Mikve Israel de Curazao. Llegó en 1828 a Paraguaná. Se llamaba Josué Leví Maduro López. En realidad yo no me llamo Isaac López. Y hay un seguimiento, lo que fue su hijo y lo que fue mi abuelo, mi papá. O sea, sí ha habido siempre dentro de mi familia un respeto por ese origen, aunque no ha habido una comunión con esa religión, siempre ha habido un respeto por el origen judío de la familia. Sí, por supuesto que sí, eso estaba presente siempre, y creo que, bueno, lo porto en el nombre, por supuesto. Así es, así es. Bueno, Isaac, ha sido siempre es muy agradable conversar contigo. Y siempre falta el tiempo para conversar más.
tenemos pendiente alguna visita a Mérida para conversar en esa ciudad tan bella. Yo también soy de origen merideño, mi papá era de Tovar, así que tengo una cercanía con Mérida muy, muy especial y con el pueblo de Tovar también. Siempre es muy agradable. Mis mejores estudiantes han sido de Tovar, mis mejores estudiantes merideños han sido de Tovar. Así Bueno, que bueno que una de mis mejores profesoras también sea de Tovar. Así es, así es. Mi papá nació en la ciudad de Tovar y ese es un pendiente que yo tengo, ir a ese pueblo para indagar un poco más de esa historia familiar y, bueno, sorprenderme, porque uno se sorprende de esas historias familiares y de los entramados que traen enredados, como, bueno, como familias y como vidas mismas. Bueno, Isaac, ha sido excelente esta conversación contigo. Yo te deseo, bueno, éxitos en esos proyectos que tienes. Confío plenamente en lo que ha sido tu trayecto como profesional, como historiador, como persona. Y me encanta que hayamos tenido esta oportunidad de conversar. Espero que siga habiendo oportunidades para seguir haciendo cosas, proyectando y, bueno, seguir trabajando en este país que a veces nos parece un poco atolondrado, pero por el cual seguimos apostando, sin duda alguna. Sin duda. Sí, bueno, este país es nuestra pasión. También, uno también tiene a veces nostalgias, incluso estando aquí mismo, y sueños quizás de irse, pero yo creo que el ancla está aquí, la posibilidad de aportar está aquí. Hemos intentado aportar en lo que es nuestra corta vida de trabajo y creo que el destino nuestro está aquí. No podemos arar en otro lugar si el destino nos trajo aquí. Estamos hablando de la diáspora sefardí, que nos trajo hasta aquí. Hacer el camino de regreso es todo un reto. Pero yo creo también que esta es nuestra oportunidad y además para nuestra generación este es un tiempo malo, pero hemos vivido tiempos buenos y por la primera oportunidad que se nos ponen las cosas malas no podemos huir y dejar al país solo. Es en los tiempos malos donde se demuestran que somos buenos hijos del país que nos ha dado tanto. En mi caso me dio gratis educación primaria, secundaria y universitaria y creo que puedo seguir aportando por mi país. Gracias a ti, Dora, por esta oportunidad de conversar, por este intercambio en el cual hemos hablado de tantas cosas que llevan en los caminos de los aportes en nuestro oficio y en nuestra profesión como historiadores, y agradezco la oportunidad de conversar y de llegar hasta quienes te siguen. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y gracias a todos que nos hayan seguido y esperamos los comentarios sobre esta conversación. Bueno, Isaac, saludos a los amigos de Mérida y, bueno, saludos a todos. Un placer. Hasta luego. Saludos, Dora. Hasta luego. Hasta luego.